Saludos, mi nombre es Alcide Guandique, soy parte de la Unidad de Divulgación y Capacitación del Tribunal de Ética Gubernamental. Soy abogado y notario, doctor en Derecho Privado, máster en Derecho de los Negocios, máster en Derechos Humanos y Educación para la Paz, licenciado en Ciencias Jurídicas y profesor. El día de ahora me corresponde a mí hablarles un poquito o venirles a comentar un poquito la temática que tiene que ver con el deber que tienen los ciudadanos y el compromiso también del servidor público para colaborar en el combate a la corrupción. Como ustedes ya han venido viendo en algunas etapas de este proceso formativo, la corrupción es un mal endémico. A partir de ahí tenemos que partir de una premisa, y es que en un Estado democrático de derecho, las personas, ojo, estoy hablando de las personas, tienen derechos y también garantías. Derechos, es decir, esas facultades que les otorga la ley. Y garantías son esos mecanismos que la ley da también para proteger esos derechos. Al mismo tiempo, y casi nunca se habla de ello, las personas tienen deberes y obligaciones. A partir de ahí, vamos a comenzar hablando o partimos de la premisa que las personas tienen derechos y tienen deberes. Y hay un punto bien preponderante, que son los derechos humanos y la lucha de la corrupción. Esta temática se entrelaza. ¿Y por qué hacemos mención a esto? Porque los derechos humanos y la lucha de la corrupción tienen un eje primordial, que es la persona humana como centro del origen y fin de la actividad del Estado. A partir de ahí, los derechos humanos, al ser prerrogativas básicas inherentes a cada persona, corresponden al mismo tiempo a la lucha de la corrupción. ¿Por qué? Cuando se despilfarran los recursos públicos, los derechos humanos se ven en disminución. A partir de ahí, decirles que los deberes de los ciudadanos son bastantes. Sin embargo, en la Constitución de la República Salvadoreña no existe un catálogo de deberes claramente establecido, sino que en su parte dogmática, es decir, donde se establecen los derechos fundamentales, se encuentran derechos. Pero ante todo derecho siempre hay un correspondiente deber de respeto. A partir de ahí, no es como en otros países, por ejemplo Chile, Argentina, Ecuador, que sí establece ciertos deberes para las personas. Y pues, por lo tanto, tenemos que hacer mención al artículo 73 de la Constitución de la República, que establece a grandes rasgos cuáles son los deberes políticos del ciudadano. A pesar que nos da ese extremo o ese pequeño análisis, decirles que el primero es ejercer el sufragio. El segundo es el que tiene que ver con cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República. Y el tercero es servir al Estado de conformidad con la ley. Es en estos dos últimos donde se configura ese deber que tiene la ciudadanía y los servidores públicos para luchar contra la corrupción. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República establece esos derechos fundamentales que son el origen y el fin del Estado, la persona humana. Y si nosotros cumplimos y velamos por la Constitución de la República y servimos al Estado, vamos a configurar esa lucha contra la corrupción. A partir de ahí hay un eje trascendental que se denomina participación ciudadana, que esa participación ciudadana tiene que ver con ese componente vital para el funcionamiento de la democracia, ya que esto nos permite un mecanismo que vincula a los individuos con el rumbo del desarrollo de la sociedad y el gobierno. A partir de ahí, el derecho a la participación ciudadana es un componente que nos permite ¿qué? Fiscalizar los actos de la autoridad pública, es decir, del Estado. Por lo tanto, se vuelve un eje preponderante en un Estado democrático de derecho. A partir de ahí, también decirles que hay un término que se ha venido popularizando a partir de los años 90, que se denomina gobernanza. Es decir, ese involucramiento en los asuntos públicos ¿de quiénes? De la sociedad civil y de las personas individualmente consideradas. Y pues podemos definir nada más para tener un eje o un parámetro básico de que la gobernanza es aquel arte o manera de gobernar que se propone como objeto, ¿qué cosa? El logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero
promoviendo ¿qué? Un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil organizada y el mercado de la economía. Es decir, para que exista gobernanza, tiene que existir una unión entre la sociedad civil y el Estado. Es ahí donde juega un papel importante el deber que todos y cada uno de nosotros tenemos que jugar en esta configuración del Estado democrático. Ahora bien, yo les propongo una fórmula anticorrupción que está establecido en 3 ejes. El primero, la ética, entendido como aquella situación de comportarse de manera correcta, una transparencia y la participación ciudadana. Esos 3 ejes, comenzando por la ética, porque es la que establece los límites o las cuestiones para el correcto funcionamiento del Estado, una transparencia y la participación ciudadana. La participación ciudadana juega un papel importante, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, para tener un marco de referencia, la corrupción siempre está ligada a un poder. Y en términos sencillos, podemos decir que corrupción es un acto ilegal que ocurre cuando una persona abusa de su poder para obtener un beneficio para sí mismo, para sus familiares o para sus amigos. Es decir, es cuando se mal ejecuta o cuando se mal utiliza ese poder para fines particulares. Y ojo, hablemos de poder, pero no solo los funcionarios públicos tienen poder, también tienen poder los empleados, los trabajadores y todo lo que estamos en la administración pública. Si bien es cierto, no para tomar las grandes decisiones que conllevan, pero sí tenemos poder hasta para decidir a qué persona vamos a atender primero cuando vengamos. Por ejemplo, una secretaria tiene ese poder de decidir a quién va a atender primero si llegan 2 personas al mismo tiempo. Todos tenemos poder, partamos de esa premisa, como servidores públicos. Aquí viene un punto bien importante, que cada una de las personas que conforman el Estado, y óigase bien, hablo de personas, no de ciudadanos, tienen que empoderarse de sus derechos y al mismo tiempo empoderarse de sus derechos, exigir al Estado reglas claras, exigir al Estado lucha contra la corrupción y todas las situaciones que convergen en un Estado democrático de derecho. En otras palabras, los seres humanos, las personas, nos volvemos garantes de que se respeten los derechos y tenemos como deber involucrarnos en la cosa pública, es decir, en las decisiones que el Estado va a tomar y máximo en los temas de anticorrupción que nos competen a todas y todos. Y miren, los avances de la lucha anticorrupción son varios. De hecho, tenemos instituciones, tenemos legislación e incluso ese avance o empuje que ha dado la sociedad civil. Las instituciones como cuáles, bueno, las que conforman el GETIAC, por ejemplo, tenemos la Corte de Cuentas de la República, el Instituto de Acceso a la Información Pública, tenemos el Tribunal de Ética Gubernamental, la Fiscalía General de la República como ente o que tiene el monopolio de la investigación. Tenemos también la Procuraduría General de la República, incluso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y otras instituciones que se encargan de eso. Y son avances que hemos tenido. En cuanto a legislación, podemos hablar de las leyes marcos de estas instituciones que acabo de mencionar, pero voy a mencionar las que para mí son las de reciente creación y más importantes, no porque las otras no sean importantes, sino que marcan un hito histórico porque casi nunca se hablaba de esos temas. ¿Y por qué se configuraron esas leyes? Por el empuje que tuvo la sociedad civil para configurarlas. ¿Me refiero a cuáles? La Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Ética Gubernamental, la Ley antilavado de dinero, la Ley de Extinción de Dominio, etcétera, que configuran un nuevo sistema anticorrupción. Por lo tanto, podemos ver de que la lucha contra la corrupción ha avanzado a pasos agigantados en las últimas 2 décadas aproximadamente. Por lo tanto, se han creado instituciones, legislación y ese empuje de la sociedad civil configura un estandarte básico, porque sin ese deber ciudadano de involucramiento en los casos anticorrupción, creo que el Estado no hubiera tenido el mismo empuje. Y ya vamos a ver más adelante algunas situaciones en las cuales la sociedad civil se tiene que involucrar.
A partir de ahí, vamos a hacer una serie de preguntas que ustedes las van a responder. ¿Ha sido víctima de algún acto de corrupción? ¿Qué hizo ante ello? ¿Ha realizado algún acto de corrupción usted? ¿Ha denunciado un acto de corrupción? ¿Conoce los mecanismos para denunciar una práctica corrupta? ¿Cuáles son las instancias para denunciar un acto de corrupción? Todas esas preguntas configuran un eje regulador ¿de qué? De la participación o el deber que tienen las personas y los servidores públicos en la lucha ante la corrupción. Y hay que hacer una mea culpa y ver las responsabilidades que nosotros tenemos también. No solamente señalar, hay que ver qué cosas hacemos nosotros para cambiar el sistema, para cambiar ese sistema corrupto que ha venido imperando en muchas etapas históricas del país. A partir de ahí vamos a iniciar con algo, y son con los principales mecanismos de protección jurídica o legal que existe contra la corrupción. Y ahí vamos a hablar de la Constitución de la República de El Salvador, que de hecho el artículo 1 establece como el último fin la persona humana, y al mismo tiempo que esa Constitución, los primeros artículos tienen que ver con la parte dogmática, es decir, los derechos fundamentales que le corresponden a cada uno de nosotros, como lo habíamos dicho. Ahora, a partir de ahí surgen derechos y deberes, y por ende, legislación secundaria, que ya las mencioné, que trata o procura por la lucha anticorrupción. ¿Ya? A partir de ahí, los principales mecanismos los podemos diferenciar entre un ámbito penal, administrativo, civil, de derecho internacional público e incluso otro. Derecho penal, pues por ejemplo se han configurado una serie de conductas típicas en el Código Penal. Podemos hablar del cohecho, del prevaricato, etcétera, etcétera. A nivel administrativo tenemos, por ejemplo, o fiscalizador, si lo quieren llamar de alguna manera, la tarea que realiza el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Corte de Cuentas de la República. Por ejemplo, el instituto que se encarga de analizar esa información, pues digámoslo, oficiosa, reservada y confidencial, Tribunal de Ética, que hoy por hoy con las deberes y prohibiciones éticas, y la Corte de Cuentas, que también tiene su función fiscalizadora. En el ámbito civil podemos hablar, por ejemplo, de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. En Derecho Internacional Público podemos hablar de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es decir, el Pacto de San José, que establece que si todas estas legislaciones no se activan, podemos interponer algo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tenemos otros tratados también que hablan de eso. Y aquí en el ámbito de otros podemos mencionar, por ejemplo, los juzgados de extensión de dominio, que tienen una naturaleza sui generis o especial, de la que ustedes también van a ver a lo largo de este curso. Miren, los mecanismos para combatir la corrupción desde la sociedad civil o incluso individualmente son varios. ¿Qué podemos hacer como sociedad civil o individualmente? Miren, podemos hacer varias cosas. Primero, organizarnos. Segundo, un empoderamiento, entender que yo soy sujeto de derecho y por lo tanto tengo el deber de exigir al Estado que se procure por mis derechos. Esa garantía, es decir, protección de esos derechos. Un respeto efectivo, no solamente de mis derechos, sino que de las demás personas. Una procuración también es importante, una exigencia de rendición de cuentas hacia el Estado, y por último, volverse garante o analizador de que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones. Y otras situaciones que también se van dando dentro del marco del Estado de Derecho. Partamos, y ya para ir casi finalizando, de la premisa que la persona humana es el principio y fin de la actividad del Estado. Por lo tanto, se tiene que involucrar en la manera en cómo se
están manejando los fondos y recursos públicos. Es ahí que cuenta un papel importante su función de fiscalización, y no solo fiscalización, sino que va más allá, es decir, de ese involucramiento que tiene que ver en las decisiones del Estado. Y por eso la rendición de cuentas juega un papel importante, porque a través de ello se fiscaliza y se garantiza el respeto a los derechos humanos. Los mecanismos para combatir la corrupción desde la sociedad civil, podemos hablar de avisos ante el Tribunal de Ética Gubernamental, es decir, denuncias anónimas, usted no tiene que identificarse. Podemos hablar, por ejemplo, de avisos ante la Fiscalía, podemos hablar de denuncias ya donde usted se identifica, mecanismos internacionales como les mencionaba anteriormente, y todo ello la sociedad civil o usted de manera individual lo puede hacer para la protección anticorrupción. Y la sociedad civil y los ciudadanos deben de tratar de intervenir en la discusión política de temas anticorrupción. Todos juntos formamos esa fuerza para tratar de analizar o ver de qué manera los índices de corrupción se van haciendo mínimos. ¿Y los niveles de participación ciudadana cuáles son? El primerito es la comunicación. Es decir, que el gobierno va a generar las condiciones para que las personas informen y evalúen las políticas y programas implementados, así como los bienes y servicios entregados. Aquí es una cuestión que si el gobierno no lo genera, la sociedad civil o las personas tienen que generarlo. Segundo, la consulta. Es decir, esta constituye la primera fase de interrelación real entre el gobierno y la ciudadanía. Los ejemplos más básicos, el plebiscito y el referéndum. Luego de eso podemos hablar de la coproducción, que es un esquema de participación en el que se favorecen dinámicas de colaboración entre lo público y lo privado. ¿Para qué? Para la gestión de programas y servicios. La deliberación, luego de esos procesos de diálogo, se van a generar esas dinámicas para definir los objetivos y principios de política pública, para diseñar instrumentos de acción pública o proyectos locales. Y por último, la delegación, que es cuando un gobierno otorga a algunas organizaciones ciudadanas la puesta en práctica de algún programa o proyecto. Esto no está escrito en piedra, lo pueden variar, es decir, puede hacerse desde otra perspectiva. Acá, la actitud del servidor público no tiene que ser una actitud de quedarse estancado, sino que tiene que generar un compromiso, no solo institucional, sino que individual. Es decir, ver qué es lo que estoy haciendo en la lucha contra la corrupción y qué es mi deber, ¿qué? Cumplir con mis responsabilidades. Como decía un gran pensador, si quieres cambiarte el mundo, cámbiate a ti mismo. Eso decía Mahatma Gandhi. Es bien importante que el servidor público cumpla con sus responsabilidades que le establece la ley y la Constitución. Para ir finalizando, podemos concluir en varias cosas. La primera, que el empoderamiento de la sociedad civil y del individuo es importante en la lucha contra la corrupción. Y miren, ¿por qué? Porque la corrupción constituye una amenaza para la estabilidad y seguridad de las sociedades, pues socava las instituciones y los valores de la democracia, de la ética, de la justicia, y compromete el desarrollo sostenible y el imperio de la ley. Segundo, el comportamiento moralmente bueno contribuye o permite ¿a qué? A la consecución del bien común y alienta el proceso de las colectividades, de tal modo que la conducta éticamente correcta de autoridades e individuos interesa a todas las personas. ¿Ya? Y tenemos que decir que también que la participación ciudadana permite que autoridades y personas actúen de cara a la sociedad de modo transparente y en sintonía con las verdaderas necesidades que deben satisfacer para lograr los fines del Estado. Y la ciudadanía ejerce una cuestión que se llama inteligencia social. Es decir, no solo contar con los mecanismos, sino que hacer uso de esos mecanismos de los cuales ya hablé, que podría ser una denuncia, un aviso, un amparo, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc. Y por último, la participación de las personas se vuelve un referente obligado para la reforma de las instituciones. Si usted se involucra y solo dice,
Es que ahí me trataron mal, pero ¿qué hace para cambiar que lo trataron mal en una institución pública? De usted depende de la obligación de su persona para reformar esas instituciones públicas. ¿Por qué? Usted da los insumos para contribuir a ese cambio en la manera de hacer Estado. Y por medio de esa presión positiva, ayuda a combatir y disminuir los actos de corrupción. Sin más, les agradezco por su atención brindada. Nuevamente, mi nombre es Edis Alcide Guandique Sánchez. Y pues ahí está mi número, o más bien mi correo electrónico de contacto por cualquier duda o consulta que pueda surgir. Muchas gracias por su tiempo y pues que sigan creciendo de manera bastante amplia respecto a este diplomado que es para ustedes y por ustedes. Muchas gracias.